La clase del día de hoy estamos con dos partes. Me decía Zulma que no podía visualizar los enlaces. Los voy a volver a enviar ahí al chat para que tengamos esa opción de verlos. Todos. Ok, ahí estamos. Ah, perdón, aquí en el chat, usted dice en el chat de la sesión. Disculpen, buscándolos en el chat del WhatsApp, estaba muy disculpe. No. Están aquí en el chat de la sesión para que ustedes copien el link y tengan acceso. Está en Google Drive, entonces ustedes van a tener acceso a este material durante el tiempo que ustedes quieran. Pero sí, tengan el link. Ahí lo pueden ver durante el tiempo que sea necesario. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre ese contenido también. Entonces sí les pido de favor que estemos pendientes. Profe Benedict Orozco. Sí, Lick. Gracias por estar pendientes ahí desde el inicio de la clase. Les agradezco mucho. Igual José Leonel y señor Isabel Parada y Katy Pascual, que nos enciendan la cámara, porque hay veces que yo no sé si están ahí o no están ahí. Y no es en ningún momento de invadir privacidad ni nada por el estilo, o sea, pero es parte de tener yo el control de saber que ustedes están ahí y poder yo saber que estoy hablando por ustedes y con ustedes directamente, ¿verdad? Porque eso es lo que al final a uno, y ustedes muy bien lo saben, que hablando viendo a la gente, uno se siente incluso más seguro a la hora de estar platicando y estar dando a conocer los contenidos. Entonces sí les pido de favor que, como dijimos desde el principio, cámaras encendidas para poder saber que ustedes están ahí. Y así yo pedirles directamente que tengan participación en, el, en, la, en la clase. Entonces, tenemos para el día de hoy, les decía, el contenido dividido en dos partes. Y esta sería la número 1, que es una pequeña presentación sobre la administración pública, y aquí siempre aparece la definición de administración pública, que es realmente el gobierno en acción. Eso es, y en eso se resume, de administración pública, es el gobierno en acción. Entonces, tenemos finalidades y tomo en cuenta esta parte porque el contenido que ustedes tienen ya en los links, ese contenido va directamente amarrado al instituto que va a aparecer acá en un momentito, que se esfuerza por capacitar a la gente en contenidos de desarrollo público o de la administración pública. La finalidad es el mejoramiento de las prácticas administrativas del gobierno. Esa es la finalidad de la administración. La sistematización consciente de los procedimientos de la administración pública para un buen gobierno democrático. Y estamos hablando directamente de la administración pública de Guatemala en ese contexto. Tenemos los factores. El factor humano es indispensable. Y aquí está la administración, el administrador público, pero también va a aparecer por ahí ya en el material que les acabo de compartir, en los links, que aparece también el servidor público. Y entonces ya tenemos una apertura un poquito más amplia de estos conceptos, de administrador público y servidor público, que lo vamos a ver en su momento. El factor humano, entonces, muy importante. Debe ser una persona capaz, debe ser una persona que tenga la disponibilidad de trabajo, que sea una persona para el apoyo de todos los demás, de todas las personas. Y recalco siempre que no debe dársele prioridad al bien individual, sino al bien común. Entonces acá vemos que deberíamos tener gente en la administración pública, gente joven. Pero ¿cuál es el problema en Guatemala? El problema en Guatemala es mucho más serio, va mucho más allá de que la gente joven que entra de todas maneras sigue en la misma línea de las 7, 11 o 10 familias más poderosas de Guatemala. Y entonces, como que la línea de la administración nunca va a salir de ese cuadro que lo ha venido manejando desde hace tiempos en el aspecto social y en el aspecto de administración pública, esas familias. Tenemos
Los campos de la administración pública y la política, la administración pública y el derecho, la administración pública y la cultura, la administración pública y la economía, y la administración pública y privada. Estos serían los campos de administración en donde tiene injerencia directa un gobierno en acción. En la política, en el derecho, en la cultura, en la economía y en la administración privada. Entonces, son campos específicos que tienen para poder tener injerencia directa en la sociedad. Organismos autónomos y semiautónomos que tenemos en Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene el gobierno, el Estado, perdón, le da siempre un porcentaje para que esté funcionando. El Banco de Guatemala, que es en la parte económica. El Instituto Nacional de Seguridad Social, que sería el IX. Y las municipalidades. Las municipalidades. Acá está mal escrito. Entonces, son organismos autónomos y semiautónomos que intervienen directamente en el campo social en Guatemala, que están pues vinculados con el Estado y que tienen relación directa, porque dependen en la parte económica principalmente. Tenemos otras, está la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la encargada de recoger todos los impuestos, pues, ¿sí? En Guatemala, en nuestro estado. Tenemos el Banco de Guatemala y aquí vemos entonces la figurita por ahí que lo encontramos allá en la ciudad capital, ¿no? Tenemos también el Instituto Nacional de Administración Pública, que es el que ustedes van a poder conocer un curso de módulo, un curso básico de administración pública, y lo voy a implementar acá en este curso como contenido directo, porque pues es el encargado, este instituto es el encargado de la administración pública en Guatemala. Y por ahí entonces personal del INAP da y provee cursos para que las personas se capaciten sobre la administración pública directamente. Entonces por ahí ya les dejé 3 links de un primer momento, un segundo momento, un tercer momento del módulo 1 sobre un curso básico de la administración pública dictado por el INAP. Los problemas de la administración pública en Guatemala principalmente tiene el problema de la salud. Problema bastante serio. Que aunque hoy en día nosotros escuchemos en las noticias que se ha mejorado grandemente, pues ya viendo la realidad nos vamos a dar cuenta de que de repente solamente se queda en gastos y no hay tanta injerencia en la población. Por ejemplo, 406,000 vacunas vienen a Guatemala en una primera fase. 406,000 vacunas. Problema serio en salud, porque no somos 1 millón de personas en Guatemala. Tenemos la tendencia de tener 18 o 20 millones de habitantes en Guatemala. Para una primera fase de 406,000, deja mucho que desear entonces esa parte. Cuando otros países tienen acceso a millones de unidades de vacunas en este tiempo. Con respecto a los impuestos, otro problema serio que tiene Guatemala específicamente. Porque todo mundo nos vamos y nos inclinamos a evadir la mayor cantidad de impuestos que podamos. Entre menos le paguemos al Estado, mejor. Pero, ¿por qué esa tendencia del habitante guatemalteco a evadir impuestos? Es sencilla la inclinación. Porque el administrador público no ha mostrado capacidad para administrar los bienes del Estado. Y entonces caemos en que se lo roban o está el Estado tan corrupto que ya no confiamos en él. Y entonces es mejor no pagar y nos quedamos nosotros con esos impuestos o ese dinerito, que es poco realmente en las mínimas cantidades que nosotros pagamos. Pero ya cuando vemos los impuestos globales,
Ya son millonarias las que llegan a las arcas del Estado. Pero la mayoría de guatemaltecos tratamos de evadir la mayor cantidad de impuestos. La razón es porque creemos que tenemos un gobierno corrupto y entonces mejor no le pagamos porque se lo roban ellos, mejor me lo quedo yo. Esa es la tendencia de pensamiento del habitante guatemalteco. Y el gobierno en sí es un problema serio, que es lo mismo, lo enlazo como acá con un problema de la administración pública, porque el gobierno es la parte que tiene la obligación de hacer esa administración de los bienes públicos del Estado. Entonces, problemas serios, pero que podemos ir viendo cómo se mejoran para bien de todo Guatemala, pero tenemos que iniciar por nosotros de forma individual. Y como decía, tenemos entonces esta primera parte como una conclusión, como una parte que me interesa de que ustedes conocieran, porque hablamos directamente de la administración pública en Guatemala. Esa sería la parte que me interesaría bastante. Lo otro que yo necesito que estemos viendo es el primer momento del curso de Administración Pública del módulo 1, impartido por personal del INAP, que es Pensamiento y Acción, que es el contenido del módulo, o por lo menos de la primera parte, porque tiene bastante contenido, sobre la administración en Guatemala. Esa parte es la que yo quiero que veamos acá. Pensamiento y acción es el primer momento. Y entonces está dividido en 3 partes. Este contenido que yo les acabo de dar. Preparatorio para la certificación de conocimientos nivel básico en la administración pública. Tenemos acá, yo, servidor público. ¿Sí? Yo, servidor público. Yo, en un momento dado, soy servidor público. Los que trabajamos en educación somos servidores públicos. Yo soy servidor público ahorita en Concepción Las Minas. Usted es maestro y trabaja con el Estado. Usted es servidor público en la escuela donde está laborando, donde tiene su contrato o donde tiene su número de partida. Ahí es donde usted debe estar laborando. Entonces, desde ese momento, ser parte del Estado, usted se convierte en un servidor público. Bueno, veamos acá algunas definiciones. Veamos definiciones sobre esta parte del servidor público. Acá se muestran algunos videos. Yo incluso les voy a proveer a ustedes también en su momento estos videos, porque por ahí los tengo. Algunos están completos, otros pues quedaron inconclusos. No los terminé de bajar porque se refiere específicamente a cómo llegar a esa página y no nos interesa cómo llegar a esa página. Entonces, acá nosotros podemos darle clic. Usted tiene el archivo, podemos darle clic acá para visualizarlo, pero me saca de acá a mí en este momento, entonces usted no lo va a poder ver ahorita. Pero le puede dar clic en este botoncito, podemos ver el video. Si está en el enlace, usted automáticamente, y seguro está, usted automáticamente va a poder ver el video al darle clic acá cuando usted vaya y abra el enlace. Espero que si alguien lo tiene ya abierto, puede intentar y darle clic ahí al video. Lo que tiene este contenido tiene qué dicen los autores de servidor público, cuáles son sus definiciones, qué dicen las leyes de Guatemala de servidor público en su definición y qué dice la Constitución Política de Guatemala sobre la definición de un servidor público y qué dice la Ley de Servicio Civil sobre el servidor público y cuál es la función pública. Y por ahí aparece un alto observe y recuerde, que sería también una opción para que usted le dé clic. ¿Quién es un servidor público? ¿Qué dicen los autores? En las obras especializadas que tratan estos temas existen tres denominaciones principales, utilizadas comúnmente para referirnos al mismo sujeto. Sin embargo, veremos que aunque están relacionadas, no pueden utilizarse como sinónimos. Veamos, servidor público. Se refiere a la persona física que realiza una función pública
de cualquier naturaleza. Más adelante se explicará qué se entiende por función pública. Veremos que servidor público es una categoría muy amplia y general que engloba a otras dos más específicas: funcionario público y empleado público, las cuales veremos a continuación. Aquí la diferencia de funcionario y empleado. Veamos quién es el funcionario. El funcionario es un servidor público o servidor del Estado, designado por disposición de ley. Veamos acá. Funcionario público, designado por disposición de ley, elección popular o nombramiento de autoridad competente para ocupar grados superiores de la estructura orgánica y asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando. Aquí tiene su fundamento, donde se sustenta y dice que está en el criterio orgánico de jerarquía y potestad pública que da carácter de autoridad a los funcionarios públicos. Eso sería el funcionario público. Entonces, ¿el presidente es un funcionario público o un empleado público? ¿Alguien me podría levantar la mano y hacerme la aclaración? Decirme que Es un funcionario público. es un funcionario público. Gracias, señor. ¿Sí? ¿Por qué lo encerramos ahí y nos damos cuenta de que es un funcionario público? Porque es designado por elección popular. Por eso, entonces automáticamente lo encerramos en que es un funcionario público. Ahora, el empleado público es elemento personal de la actividad administrativa, afecto a un servicio público determinado, en cuya realización participa con carácter permanente y profesional mediante una retribución. Los empleados públicos operan ejecutando órdenes de las autoridades superiores. ¿Quiénes? De los funcionarios públicos, el órgano al que pertenecen o están adscritos. Entonces, aquí es donde nosotros entramos. ¿Somos servidores públicos? Sí, pero soy un empleado público en este concepto. ¿Por qué? Porque a mí me pagan por estar desarrollando actividades para el Estado. Y entonces puedo estar de forma permanente o puedo estar contratado. Y ahí es donde vamos a entrar también a hacer la aclaración de que si yo soy un empleado público en el renglón 011, entonces estoy permanente. Y si estoy en el renglón 021 o 022 o 029, ¿qué pasa? ¿Será que sigo siendo un empleado público? Sí. Solo que usted no es de forma permanente, sino hasta lo que diga su contrato. Pero sí es empleado público hasta donde su contrato lo tenga como adscrito, como empleado del Estado. Es importante precisar que no toda persona que presta sus servicios al Estado es un empleado o funcionario público, ya que existen personas que ocupan un puesto honorífico, otras que prestan servicios técnicos o profesionales que proveen bienes o llevan a cabo obra pública mediante contratos y que al no tener una relación laboral de dependencia no entran en la categoría de servidores públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes empresas o instituciones que se ponen a hacer las carreteras por un contrato, por licitación, ellos no son empleados públicos. Solo están prestando un servicio nada más. Ellos no están por dependencia. Su contrato es nada más porque representan a una institución que va a brindar un trabajo, que va a llevar a cabo un servicio o una obra pública, y entonces no son empleados. ¿Qué dicen las leyes de Guatemala con respecto al servidor público? En nuestro país existen varias normas legales que regulan la relación entre el Estado y sus empleados, funcionarios. La Constitución Política de la República de Guatemala también da a conocer su definición sobre sobre servidor público. Lo podemos leer en el espacio que dice leer aquí. Usted le da clic y ahí usted accede. Si yo le doy clic ahorita, me parece, la verdad yo no lo he intentado, me parece que me saca porque como no está siendo compartida esa pantalla, entonces me saca.
La ley de servicio civil, de igual manera, da su definición. La ley de probidad y de responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos también da su definición sobre servidor público. La ley de clases pasivas también dice que es un servidor público. La ley de sindicalización y huelga de los trabajadores del Estado. Y también están los convenios internacionales ratificados por Guatemala ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Entonces, acá encontramos varias definiciones de servidor público. No solamente nos vamos a quedar con una porque vamos a darnos cuenta de que nos va a dar diferentes acepciones. Y en este caso acá la Constitución lo tiene y dice que establece que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partidos políticos, grupo, organización o persona alguna. Y el artículo 108 establece que las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil. Entonces, es lo que nos decía ahí arriba, donde que leyéramos. Pero vamos a ir bajando así poquito a poco para que no nos saque la presentación, si es que nos llegara a sacar. Entonces, esta es la parte que dice la Constitución Política sobre el servidor público. Así, dentro de la Constitución encontramos regulado de manera general lo relativo al Estado y los servidores públicos. La Constitución lo contempla. La Ley de Servicio Civil, según el reglamento de la Ley de Servicio Civil, en su primer artículo, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. Número 1, inciso A, funcionario público. Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes. Ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente. Entonces, acá ustedes ven una imagen de los que formamos al final esa definición de funcionario público. ¿Quiénes podemos ser funcionarios públicos? Bueno, veamos acá, hay enfermeros, hay doctores, hay un montón de imágenes que nos dan diferente línea para poder pensar de que no solamente un tipo de persona puede ser un funcionario público, sino todos podemos llegar a ser. Empleado público, el inciso B, es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil, en virtud de nombramiento, contrato o expedidos de conformidad con las disposiciones legales, quedando obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios, y bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. Entonces, aquí nos da un poquito más amplia la definición de empleado público, pero que al final es la persona que trabaja para el Estado con la disposición de obtener un salario. Va a tener un jefe siempre. Y el jefe va a ser dependiendo de la institución. El jefe inmediato va a ser el funcionario o representante de la institución para que labore. Recordemos que el Estado tiene varias instituciones públicas. Aclara también de que no se consideran funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas. También aclara, y esto no lo habíamos visto de arriba, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales. Solamente son prácticamente personas que prestan sus servicios, pero por un momento, por un tiempo nada más. Entonces, no son empleados públicos esas personas. O también los profesionales que conforme a la ley de contrataciones del Estado pasan a desarrollar obras del Estado y para el Estado, tampoco se consideran empleados públicos. El propósito de la ley del servicio civil es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores.
Es una ley con carácter de orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas, irrenunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme a las necesidades y posibilidades del Estado. Entonces, en conclusión, podemos definir que el servidor público como aquel ciudadano que está en una relación de dependencia con el Estado y que ejerce la función pública, ya sea que reciba o no alguna remuneración, pero sigue al final brindando sus servicios al Estado. ¿Qué es la función pública? Muchos autores coinciden en que el término puede resultar confuso y ambiguo, pero la primera definición enfatiza la relación de dependencia laboral este nos dice que función pública es el conjunto de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, en donde las funciones desempeñadas son señaladas por la Constitución, una ley o un reglamento. La segunda definición considera que la función pública como el Estado en acción. Esa es lo que la resume, ya sea captando recursos, en este caso la SAT, por ejemplo, impuestos, o distribuyéndolos por medio de los programas sociales, que es lo que hace el Estado en la actualidad, y gracias a Dios hoy en día pues se han preocupado mucho por brindar esos programas sociales. Y vean ustedes, el día de hoy, cuando digo hoy, no es hoy día, sino con la situación que estamos viviendo de que el Estado, los programas sociales, por lo menos en educación, ya están en las escuelas, ya está valija didáctica, ya están útiles escolares, ya está la alimentación. Entonces, ya están para ejecutarse. Tanto es así de que ahorita ya tiene que estar comprando el director los útiles, ya tiene que tener la valija didáctica. Y ya del 22 al 26 de febrero tiene que estar entregando al padre de familia la alimentación por sus hijos que están en la escuela. Entonces, esto nunca lo habíamos tenido desde hace un tiempo en las escuelas y hoy en día ya tenemos esa parte prácticamente solo para ejecutarse. Esa es la disponibilidad que tiene el gobierno por medio de sus autoridades en cada entidad para poder estar ya dando esos programas a la gente. La actividad realizada por una persona natural actuando en nombre del Estado o un órgano público con el fin está encaminada al logro de los fines esenciales del mismo Estado. La educación es uno de los fines que tiene que ir logrando y apoyando el Estado de Guatemala. Y entonces le han entrado con mucha fuerza a esta parte de la educación. De igual manera, la situación de salud le han entrado con mucha fuerza desde el año pasado, marzo para acá. Pero todavía falta, claro es, pero se está haciendo una parte y está lográndose llegar al habitante. La tercera definición proviene de un documento internacional para el uso de los gobiernos y los académicos de Iberoamérica, denominado Carta Iberoamericana de la Función Pública y que ha sido elaborada por el Centro Latinoamericano de Administración Pública. En este caso sería la CLAD. La carta la podemos leer dándole clic, al link y ya la podríamos acceder a ella. En la parte de abajo también la encontramos. La carta enfatiza que además de las leyes que rigen a la administración pública y que le dictan su accionar, también debe considerarse como parte de la función pública, la actividad continua y las políticas implícitas, o sea, las que no están escritas, porque si no, dejamos muchas cosas al lado. Veamos lo que dice la CLAD. Función pública es un conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo público y las personas que lo integran y comprende normas, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas. Eso es lo que dice la CLAD sobre este tema de la administración específica. Vamos a tener acá varios contenidos que incluso aquí ya llegamos al final de esta parte, del primer momento, porque acá solamente nos piden que nosotros observemos lo que ya leímos en la parte superior.
el artículo 7 de la Constitución Política, el artículo 108, el artículo 154 y el artículo 1 del contenido que hemos visto acá arriba de las instituciones que han dado a conocer su propio punto de vista sobre cada uno de estos conceptos. Aquí tenemos una conclusión, tenemos también el artículo 154 para terminar de leerlo como contenido que nos puede ir apoyando esa parte. ¿Vieron el cambio de pantalla que hice? Sí tenemos el módulo 2, el módulo 1 acá, la pantalla moradita. Sí, Lic. Sí, licenciado. Muy bien. Ese sería el momento número 2, ¿sí? Siempre del mismo tema. Y acá, ¿qué debo y no debo hacer como servidor público? Y aquí entonces vamos a encontrar los derechos, vamos a encontrar las obligaciones, vamos a encontrar las prohibiciones y vamos a encontrar las responsabilidades del servidor público. Entonces, conociendo uno estos temas, resulta que se le va a hacer mucho más fácil el comprender al servidor público que tiene la obligación muchas veces, no muchas veces, sino que tiene la obligación de poder cumplir y hacer su trabajo siempre pensando en el bien de todos los habitantes, no solamente de los que lo apoyaron en la política, no solamente de los que lo apoyaron para que llegara al puesto en donde está, sino de todos, no solamente por los que votaron, sino también por los que no votaron, como dicen. Entonces, esa parte es la que debe tener bien claro el servidor público. Que tiene derechos, que tiene obligaciones, que también hay prohibiciones y que hay responsabilidades. Para esto, yo les voy a pedir, bueno, tenemos menos de un minuto ahorita, les voy a pedir para que no se sienta muy aburrido esto, porque es puro contenido que uno debería estarlo leyendo en casa, pero para que no se sienta que solamente nos mandaron a leer y nada más, y ni siquiera nos hablaron del tema, lo revisó acá. Entonces, ¿qué debe y no debe hacer el servidor público? Ahorita se va a cortar ya la reunión y nos volvemos a conectar en un momentito entonces. ¿Estamos? Vemos acá entonces Está bien. qué debe y no debe hacer el servidor público. Tenemos derechos del servidor público. Los derechos de los servidores